Cordial saludo, mi nombre es Fabián David Contreras Hernández, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Para el paso 2, elaborar el programa de investigación, exactamente sobre la comprensión del proceso de la investigación científica, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos solicita la guía. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es qué es el proyecto de investigación. Entonces, esta es la primera fase de la investigación. Con la planeación de la investigación nos permite definir el diseño de la investigación conocidos como protocolos o anteproyectos. Aquí es donde nosotros decimos qué es lo que se va a investigar, por qué lo vamos a hacer y para qué nos va a servir el resultado de esa investigación. ¿Cómo y con quién se va a realizar esta investigación? Finalmente, para comenzar una investigación es importante identificar las preocupaciones que se tienen acerca de la realidad y sobre las cuales se realiza la indagatoria. ¿Qué es la justificación? Entonces, para entender que la justificación es, debemos responder a unas preguntas que son: ¿por qué me interesa investigar eso? Con la justificación respondemos esto y estas pueden ser metodológica, práctica o teórica. Cuando empezamos todo lo que es la parte de la justificación desde la parte teórica, entonces estamos hablando de que se quiere ampliar una teoría. Entonces yo voy a querer ampliar una teoría, entonces lo hago desde la parte teórica. Se quiere constatar con la realidad. Oiga, eso que está pasando efectivamente está asociado a la realidad, o queremos refutar esto con la realidad. Entonces, frente a la realidad que se está dando, pues queremos debatir esta parte de la investigación. O quiere reafirmar esto con la realidad. Oiga, efectivamente está pasando esto y eso nos apalanca o reafirma más esta investigación. O simplemente dice, oiga, mire, esta investigación o funciona perfectamente o nos da la respuesta que nosotros queremos, se acoge a la realidad y pues simplemente uno dice, oiga, lo voy a complementar con estas otras acciones que me apalancan, digamos así, esta parte teórica. La parte metodológica. Este es un instrumento material que podrá ser utilizado, permite explicar la validez de esto. Entonces ahí ya lo manejamos. Práctico. El resultado tiene que ser una aplicación concreta, resolver problemas en una organización o mejorar la situación actual de lo que se está investigando. Entonces, ¿qué es la pregunta de investigación? Cuando en la investigación se tiene un enfoque cualitativo, la pregunta de investigación genera los lineamientos a seguir en esta. Ojo con eso. Esta tiene en cuenta las categorías, las unidades de observación y, en caso de que aplique, los límites espaciales y temporales. Durante su desarrollo, algunas veces se replantea la pregunta original como resultado de la investigación o debido a la pregunta que se realizó originalmente. Durante el camino, dependiendo de los hallazgos que se encuentren, se va a reformular esa pregunta, se va a afianzar esa pregunta o se va a tener que redefinir esa pregunta para obtener como ese resultado. Entonces, ¿cómo se clasifican las preguntas? Hay diferentes tipos de preguntas, pero digamos así que como que los dos grandes grupos son preguntas cualitativas y preguntas cuantitativas. Las preguntas, entonces ahí empezamos a definir todas esas clasificaciones. Preguntas de cuantificación, identifican uno u otro atributo, le pegan al dato como tal. Pregunta de descripción, ¿cuáles son las características propias de cada uno de esos atributos? Preguntas de comparación, ¿cuáles son semejanzas y diferencias entre estas dos afirmaciones? Preguntas de relación, ¿cuál o cómo es la relación entre estas? Preguntas de explicación, ¿por qué algo es o por qué algo es como es? Preguntas de diagnóstico, ¿cuál es la situación y cuáles son sus causas de por qué se está presentando esa situación? Preguntas de evaluación, de procesos, sobre resultados o de ambas. Y preguntas sobre proyección, ¿qué consecuencias o desarrollos pueden preverse? O sea, voy a proyectar con esas preguntas que voy a realizar. Preguntas de exploración, estas ya son muy propias de la investigación y hablan ya de un tema, de un conocimiento muy alto sobre esas preguntas que se van a hacer
porque son muy específicas ya de investigadores como tal. ¿Cómo se formulan? Entonces, ¿cómo deberíamos formular esa pregunta de investigación? Entonces, una formulación de pregunta debe contar con las siguientes características. ¿Qué tipos de preguntas se van a realizar? Estas deben contar con una sintaxis clara. O sea, si yo no soy claro en la pregunta, pues no voy a obtener una respuesta satisfactoria. Deben estar relacionadas con el problema. Pues yo no voy a preguntar algo que no está relacionado con el problema de mi investigación. Se debe definir el tipo de variables a utilizar. O sea, si yo voy a hacer estas preguntas, ¿cuáles son las variables que yo voy a utilizar para posteriormente hacer tabulaciones o poder obtener resultados con base en esa información? ¿Qué es una hipótesis de investigación? Entonces, esta consiste en suponer la verdad o explicación que se busca. Es como ir dando como una aceptación de lo que está dando, y después es una explicación a un fenómeno de investigación quedando sujeto a su comprobación. O sea, yo digo la hipótesis, pero digo, oiga, vamos a hacer como todo el proceso para justificar esta hipótesis si es verdadera o en caso contrario refutarla. Al formular una hipótesis se deben definir las variables incluidas en las mismas, y de estas tenemos varios trabajos. Hay varios tipos de trabajo, nulas y alternativas. ¿Cuáles son las hipótesis de trabajo? Son descriptivas, con una sola variable; correlacionales, dos o más variables se van a relacionar o van a estar asociadas; de casualidad, relacionadas dos o más variables en términos de dependencia, causa y efecto. La hipótesis nula constituye proposiciones opuestas o complementarias a la hipótesis del trabajo. Y la hipótesis alternativa son hipótesis como adicionales a la original, que nos muestran otras posibilidades diferentes a las de las preguntas del trabajo y las nulas. Busca ofrecer una explicación distinta a las anteriores. Es como querer ampliar un poquito más el panorama de la investigación con estas preguntas. ¿Qué son los objetivos de investigación? Para definir los objetivos es necesario haber trabajado en el marco de referencia, el tema de ser delimitado y la pregunta de investigación o hipótesis, lo que se pretende alcanzar con la investigación. Esto debe responder a las preguntas: ¿qué quiero hacer con la investigación? ¿Qué busco? ¿A dónde quiero llegar? Importante utilizar al inicio verbos. Estos pueden ser generales o específicos. Entonces, ¿qué son los objetivos de investigación? Permite identificar los objetivos. Es necesario haber trabajado en el marco de referencia del tema delimitado, lo que hablábamos anteriormente, lo que se pretende alcanzar con la investigación. Y vamos a cómo se clasifican. Estas pueden ser generales o específicas. Entonces, cuando hablamos de los objetivos generales, entonces hablamos de explicar la influencia que tiene la motivación de la toma de decisiones. Y a los específicos es identificar la importancia que tiene motivar adecuadamente a las personas que conforman una empresa. ¿Cómo se van a redactar estas preguntas? Estos deben responder a las preguntas: ¿qué quiero hacer con la investigación? ¿Qué busco o a dónde quiero llegar? Y lo más importante es utilizar al inicio verbos, y aquí hay algunos ejemplos de los verbos que yo puedo utilizar: analizar, especificar, evaluar, formular, redactar, someter, producir, etc. Y entonces, ¿qué es la formulación del problema? Entonces, es parte fundamental de la investigación, ya que nos permite encaminar toda la información a analizar o a buscar. Cuando leía uno de los artículos ofrecidos por la biblioteca, hay uno donde comenta a Kopf en 1953: un problema correctamente planteado está prácticamente resuelto. Y es muy claro: si yo sé para dónde voy, pues allá llego. Y si tengo claro cuál es el objetivo de la investigación, pues voy a obtener los resultados que yo necesito. De ahí la gran importancia de la formulación del problema. ¿Y cómo llego así allá? Pues con toda la recopilación de toda la información que he venido haciendo durante la hipótesis, durante la definición de los objetivos, porque todo tiene que estar correlacionado para poder obtener una formulación del problema y poder obtener los resultados esperados. Acá está la bibliografía. Muchas gracias. Buenas noches.